Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la conferencia que dio el diputado Fernández Noroña, donde toca dos temas muy importantes: la candidatura de Morena, donde él nos dice en qué lugar va en las encuestas. Nos dice en qué lugar va junto con Adán Augusto, con Monreal, con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard. Además, aquí en este video muestra las pruebas que tuvo en su momento en contra de García Luna, que fueron mostradas en la Cámara de Diputados. Vamos a ir a toda esa información. Buenas tardes, una disculpa por el pequeño retraso. El exsecretario de Seguridad Pública del gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa está siendo juzgado en Nueva York. El testigo principal de descargo de este exfuncionario fue su esposa, y me llamó la atención que frente al señalamiento de propiedades por $600 millones, la esposa haya usado la misma fórmula que utilizó Genaro García Luna cuando en una comparecencia en 2010 aquí en la Cámara de Diputados, dijo, finales de 2010, dijo, cuando yo le dije, hoy tienes propiedades por 42 millones, ahorita lo vamos a presentar, él dijo la misma respuesta: es que ahorro mucho y hice mi última casa de 20 millones de pesos a crédito. Para que no se diga que estoy faltando a la verdad, primero quisiera que pusieran el momento en que hago el cuestionamiento, es puntual, sobre las propiedades, y luego su respuesta. ¿Quién nos ayuda con eso, tú, Omar? Venga. Está bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en el Tercunial número 21, Fraccionamiento Jardines de la Montaña. Pero no para ahí tu patrimonio. Está también este pequeño lugar campestre de 15 millones de pesos en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes de Jutepec, Morelos. Pero no para ahí tu patrimonio. Eres un hombre próspero. Y lo que era tu casa, ¿no?, ahora es un restaurante que vale 7.5 millones de pesos, según tú mismo declaraste, y dice que has tenido un préstamo hipotecario. Entonces sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer de no tener nada, esta primera casa y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos, que como ustedes ven es bastante extensa, y la de 20 millones de pesos, que tiene mala fachada, pero pues está todavía en proceso de construcción. Voy a estar muy particular lo que se señala respecto al patrimonio de familia y personal, con todo gusto. Primero debo decirle a usted que soy de los funcionarios públicos que no ahorita, de hace años, es pública mi edificio patrimonial. Es pública. Yo necesito que sea pública. ¿Desde qué año? Esos datos que están mal. Sí, por eso, sí. Interpretados. Porque es pública mi declaración patrimonial. Y es mi decisión, y así fue hace algunos años cuando yo entré a ser ciudadano público de este país. Segundo, está aquí el documento, no de lo que yo creo o pienso, el documento oficial de un notario público, el crédito hipotecario de mi casa. Hipotecario, señor diputado, y está a su disposición para que usted vea el monto que corresponde al costo del terreno de mi casa, donde yo digo, esta fotografía, de las cuales ya son bastante viejas, por supuesto. Y está a su disposición, justamente porque ha sido reiterada un esquema mediático para buscar generar un desgaste, del cual, reitero, todo mi respeto pleno a su posición y opinión, pero no corresponde a la verdad. Aquí está el documento y está a su disposición, el notario público, el crédito hipotecario, el cual yo estoy pagándolo, y está ahí mis recibos de pago permanente que ha sido durante ese periodo de tiempo, y no es lo que usted señala. No va a ver lo que se señala, y no digo yo, está ahí los recibos, está ahí el crédito bancario, está ahí el registro notarial del proceso. Es decir, no es algo que sea inventado o de creencia, o porque yo asumo o presumo esa referencia. Y eso está a su posición. Y está, como usted diga, con todo gusto, me permite estar con usted, le muestro documentos y puede checar cada uno de ellos y verificarlos y contar. Muy bien. No fue la primera, no fue la última invitación que me hizo, yo las denegué todas, le dije, es aquí donde debes rendir cuentas.
eran solo 42,5 millones de pesos, que ya era muy difícil de acreditar con el sueldo de secretario de Seguridad Pública del gobierno usurpador. Mintió en varias cosas. La declaración no era pública. Desde varios años antes no tenías acceso a la declaración patrimonial de Genaro García Luna, como consta en los expedientes respectivos. Segundo, y más importante, en 2012, ante el Pleno de la Cámara, en una sesión que compareció el secretario de la Función Pública, se llamaba, de la Contraloría. Bueno, es insustancial. De la Función Pública, un Morgan, sinaloense, ahí yo presenté la escritura pública que acreditaba que García Luna pagó de contado la última casa de 20 millones de pesos. No hay manera que Genaro García Luna pudiera pagar de contado esa casa de 20 millones de pesos. Entregué en mano el documento al secretario de la Función Pública y no salió ni una nota de la prensa, ni una nota. Entonces, yo espero que ahora salga. Y, por supuesto, el secretario de la Función Pública no hizo nada, está el video, ¿verdad? Si lo ponemos, dura un poco y ya presento la documentación. Es el minuto 2:25, creo que es. Mientras se encuentra, aquí está una carpeta que voy a entregar a ustedes con las pruebas que estoy mencionando. Un primer documento. Dijo que había comprado 10 propiedades por 42,5 millones de pesos. Una casa de 7,5 millones, una propiedad rural de 15 y una última casa de 20 millones de pesos. ¿Cómo hace alguien con 150,000 pesos mensuales para tener patrimonio por 42,5 millones de pesos? Pero nos dijo que su última casa la había comprado a crédito. Está la versión estenográfica de la comparecencia. Aquí tengo la escritura pública del registro público de la propiedad. García Luna compró de contado en 20 millones de pesos una casa. Pregunto cómo le hizo para comprar esta casa y le entrego una queja formal a la dependencia que usted encabeza para que pueda meter a la cárcel a uno de los zampones más peligrosos que hay en el país, Genaro García Luna. Aquí están las pruebas de que no ha pasado las pruebas de confiabilidad con la cual han despedido a la mitad de los policías del país. Aquí está la versión estenográfica de la comparecencia, aquí están las pruebas de su patrimonio y le he entregado ahí la muestra de que compró de contado una casa de 20 millones de pesos. Termino. Me dice. Nuevamente, hago público los documentos del registro público de la propiedad, valga la redundancia, de 2 predios, que son los que forman la casa, de 20 millones de pesos, que fue pagada de contado. Aquí está toda la documentación que voy a dejar en poder de ustedes, junto con información adicional sobre el patrimonio entonces de 42,5 millones de pesos a la vista, no estaba en la declaración pública de Genaro García Luna, que acredita su falsedad, su mentira insistente, la complicidad de los funcionarios del gobierno de Calderón, porque a mí me dicen, pues no actuaste. Claro que actué, ahí está, por eso quise que se presentaran los videos. Yo presenté ante el Pleno de la Cámara de Diputados en una sesión en que el funcionario estaba comprometido, juró actuar con verdad y con apego a derecho, y le entregué esta documentación y le entregué pruebas adicionales y firmada la solicitud en contra de Genaro García Luna, y Morgan y el gobierno que encabezaba el usurpador de Calderón no hizo absolutamente nada. Lo más impresionante es que en ese tiempo ningún medio me pidió copia de la documentación que hoy otra vez pondré en sus manos. Si con 42,5 millones de pesos García Luna no podía acreditar haberlo adquirido de manera legítima, ¿cómo puede acreditar 600 millones de dólares en el juicio que se le está llevando en este caso en Nueva York? ¿Y cómo puede su mujer recurrir a la misma respuesta, ahorro y préstamos hipotecarios?
basta preguntar cuánto tendrías tú que ganar para pagar un orden de 300,000 pesos mensuales para un crédito de 20 millones de pesos. Ya lo quisiera yo para comprar la casa que estoy rentando en Tepoztlán, no me lo da ningún banco. Eso es insostenible, pero además está la documentación con las pruebas que acreditan que García Luna mintió en sendas comparecencias. Tuvo 3 sobre su patrimonio y sobre todo lo que hacía. Inclusive no pusimos esa parte, pero esta es el predio completo. Y la fotografía que yo presenté en esa comparecencia de la fachada fue esta. Y él se indignó, dijo, eso es cuando estaba en proceso de construcción, ya está muy bien, algo así comentó. No, porque yo hice un comentario sobre la fachada. El de 15 millones, predio campestre y todo el inmueble, y su casa original de 7,5 millones, que también es una casa, parece modesta frente a las cantidades que se han hablado, y que luego él hizo un restaurante. ¿Cómo pasó de 2010 de un patrimonio de 42,5 millones de pesos pagando una casa de contado de 20 millones de pesos a un patrimonio de 600 millones de dólares? Alguien necesita pruebas adicionales con la contundencia de su patrimonio. A mí me parece inconcebible que haya gente que diga que quienes están presentando testimonios son delincuentes, pues con delincuentes trataba, pero que, como lo dije en tribuna, y con eso termino por si hubiera alguna pregunta, ¿por qué no se presentó Vicente Fox o por qué no se presentó Calderón Hinojosa a declarar en favor de Genaro García Luna? Sirvió a sus gobiernos en área delicadísima de seguridad pública, y si su actuación fue correcta, nadie como ellos para defender la honorabilidad de quien fue un funcionario importantísimo. Yo no me hago eco de lo que se dijo en el juicio en Nueva York. Vuelvo a recordar y pongo nuevamente en manos de los medios de comunicación las pruebas que yo en su momento de frente expresé, presenté y exigí que se sancionara a García Luna por su enriquecimiento inexplicable. Eso es lo que quería compartir con ustedes, compañeros de los medios de comunicación, y si hubiese alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Sí. Gracias. Si bien tú fuiste el único en ese tiempo que documentó este caso, yo sí te quiero pedir tu opinión, debido a que las autoridades y ciertas voces mencionan esto, ¿no? De que como no hay documentos, no hay facturas, pues podría aminorarse o bajarse la pena de este exfuncionario. Y mi segunda pregunta sería tu opinión. Hoy avanzaste en una encuesta, está Sheinbaum, Ebrard y tú en tercer lugar, por encima de Adán y por encima de Monreal. Gracias. Sí, sobre lo primero, yo comentaría que hay 1,000 documentos en el juicio que se está llevando a Nueva York. Lo que se vio ahí fueron testimonios, y contrario a lo que se pudiera pensar, no hubo fuegos artificiales. Más bien se preocupó el gobierno de Estados Unidos de lo que estaba saliendo ahí, y se redujo el tiempo del proceso, que era de varios meses, y que ya concluyó y está el jurado por emitir su resolución. Había preocupación de que pudiera no solo disminuírsele la pena, retirar algunos cargos, sino inclusive algunos especulaban que pudiera salir libre. Se ve difícil porque la defensa, insisto, como empecé esta rueda de prensa, más sólida fue la esposa diciendo que es producto del ahorro y de préstamos. Bueno, ella tampoco, yo pregunto si ella presentó la documentación de los préstamos por propiedades de 600 millones de dólares. Yo quisiera saber cuáles son esas instituciones bancarias enloquecidas que prestan por el orden de 600 millones de dólares con los ingresos que García Luna tiene. O sea, yo no sé qué institución bancaria. Yo creo que ni los bancos antes de la quiebra del 94 tuvieron tal ligereza al prestar créditos, al prestar dinero en nuestro país. Entonces es insostenible, y lo del ahorro es una majadería. De otra manera,
habría que pedirle a la esposa de García Luna que se nos asesora en ahorro y en conseguir créditos hipotecarios, porque es una necesidad imperiosa en el país el de vivienda para la gente, y sería bueno que supiéramos, ya no quisiéramos 600 millones de dólares, con que nos presten unos 4 o 5 millones a cada mexicano para podernos hacer de una casa decorosa, estaría muy bien. No comentó las condiciones de pago y de tasas de interés, pero me imagino que han de ser bastante... Bueno, fíjense, ya pensé que he estado siendo injusto, porque quizás haya un banco del narco que tenga una serie de créditos en condiciones muy accesibles y acumulativas de inmuebles, hasta por 600 millones de dólares, dependiendo del capo que eres, ¿no? No es lo mismo ser García Luna que andar de dealer por ahí en cualquier calle, perdida en algún callejón del mundo. Sobre lo segundo, contestaré, aunque quisiera centrarme en lo que estamos planteando. Ahora sí que yo ya sabía que estaba en tercer lugar pisándole los talones a Marcelo Ebrard y a punto de rebasarlo, pero es de oídas, porque no hemos hecho una medición. He insistido con el PT pues que ya hagamos una medición propia para dejar la especulación. Yo no solamente creo que voy a disputar la candidatura, sino estoy cierto que la voy a lograr. El tema es que se decida entre los 5 aspirantes y las 3 direcciones de Morena, PT y Verde quién hace la encuesta, qué pregunta. Yo creo que debe ser una sola pregunta: ¿quién debe ser el candidato de Morena, PT, Verde o candidata? Una sola, nada de que son varias y que ponderan y que 2 de la vela y de la vela 2 y perdiste, compadre. No, una sola pregunta. Y yo lo dije ya en la plenaria de Morena aquí de diputadas y diputados, que con todo cariño Morena no debe hacer la encuesta, o sea, no puede ser juez y parte. Es una candidatura del movimiento y me parece que la manera de garantizar que no haya rompimiento, yo no romperé, es construir la unidad entre todas las personas que aspiramos y las 3 fuerzas políticas que sostendrán esa candidatura. Entonces yo creo que antes de que se emita la convocatoria debería resolverse eso. Cierro mi larga respuesta planteando que me han ninguneado, como decía mi abuela, me han malmodeado, se han burlado de mi pretensión, han dicho que yo no tenía ninguna posibilidad. Nomás les faltaba decir que no tenía yo ni para ser regidor de la alcaldía Cuauhtémoc, pero ahí estoy en la disputa y les voy a ganar la candidatura, no tengo duda de ello. Si no hubiese más, agradezco mucho su atención. Les dejo la carpeta con Janet para que quienes quieran un tanto, con mucho gusto.